Buenas noches, queridos. Por la gracia de Dios nos podemos conectar, reunir una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar juntos la palabra de Dios en esta noche. Reciban una cordial bienvenida. Me alegra mucho saludarles y deseamos de todo corazón que como iglesia hoy nos edifiquemos en el conocimiento y en el estudio de su bendita palabra, la palabra que Dios nos ha dejado para edificar su iglesia. Un cordial saludo nuevamente para todos. Envíenme en su saludo. Déjense ver que se han conectado porque esto es de motivo para nosotros continuar adelante predicando la palabra del Señor. Así que bienvenidos hermanos. Reporten su sintonía y permitan que nosotros nos alegremos de saber que ustedes sacan el tiempo y disponen este momento para estudiar el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Por eso, bienvenidos hermanos, y doy gracias a Dios por todos los que ya están conectados y también deseo de todo corazón que esta noche el Señor les hable a su espíritu, a su corazón, a través del mensaje que hoy el Señor me ha permitido preparar para todos ustedes. Reciban entonces una cordial bienvenida a todas las familias que se conectan unidas y les felicito en el amor de Cristo por sacar este tiempo exclusivo para conectarse y tener una meditación especial en la bendita palabra de Dios. Bienvenidos mis hermanos de Iglesia Lluvias de Gracia y todos los que de algún lugar también se conectan y son edificados a través de estos estudios de la gloriosa palabra de Dios. Damos la gloria a Dios por permitirnos estar en esta noche aquí reunidos como hermanos en Cristo. Antes de iniciar, entonces vamos a disponer nuestro corazón para orar y encomendar las enseñanzas de su palabra en las manos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Inclinen su rostro y con reverencia dediquen este tiempo y esta oración al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta hora de la noche por permitirnos una vez más reunirnos a través de este medio para tener un tiempo de estudio en tu bendita palabra. Doy gracias a ti, Señor, por cada uno de los hermanos que están conectados, los que se están conectando y los que se conectarán, Padre Santo. Ruego que les hables a su corazón, que edifiques sus vidas, mi Señor, con la enseñanza de tu palabra. Ruego, Padre Santo, que pongas el deseo, el temor de ellos, de Dios en sus corazones, Padre amado. Permite que ellos puedan sentir hambre y sed de ti, Señor, porque solo tú puedes hacer la obra en el corazón del hombre. Haznos entender que apartados de ti nada podemos hacer, que lo único que podemos hacer es pecar y alejarnos de ti, que te necesitamos cada día como necesitamos el oxígeno para respirar y el agua para poder vivir. Gracias Dios. Tú eres nuestro Padre y nos alimentas a la luz de tu palabra en el Espíritu, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso en esta hora, Padre Santo, te bendigo y te alabo y coloco a cada hermano, a cada familia que estén conectados en esta hora para recibir el estudio de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y háblales a su conciencia a través de este estudio que vamos a tener en el día de hoy. Te pido esto, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, y te ruego que guíes mis palabras para que lo que enseñe a mis hermanos, a tus hijos, sea conforme a tu verdad. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ver quién está conectado. Está conectado el hermano Nelson Betancourt, bienvenido mi hermano. El pastor Narciso también está conectado, bienvenido. El hermano Alfredo Rincón con su hija, con su esposa, bienvenido. Luzmila Martínez, bienvenida. Alexander Ruiz, bienvenido. Jainer Henao, bienvenido. Juan Diego, bienvenido. Nubia Mina, bienvenida. Dios los bendiga. 21 personas tenemos aquí registradas que se han conectado, así que damos la gloria a Dios por
ustedes y por todos los que se conectarán o que después mirarán el video. Pero les felicito a ustedes por estar fieles cada miércoles a las 7 de la noche para tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios esta noche. Les ruego por favor entonces abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 16. Abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 16. Hoy, mis amados hermanos, es un día especial, porque hoy, por la gracia de Dios, si me alcanza el tiempo, concluiremos el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nuestro pasaje a meditar este día es Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 19 al 24. Así que vamos a leer juntos esta porción de las Sagradas Escrituras con mucha reverencia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén, amén. Así que este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Así que hoy entonces vamos a meditar en estos 6 versículos de esta valiosa carta. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, tal como está en el verso 22 de nuestro pasaje. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Lo que haremos esta noche para estudiar esta porción será hacer un recorrido verso a verso en este pasaje para considerar de manera general lo que habla el pasaje en cada verso. Lo primero que podemos ver en estos versos es que el apóstol Pablo termina su carta enviando 4 saludos a la iglesia de los Corintios. Recordemos que el apóstol Pablo estaba en Éfeso cuando escribió esta carta y desde allá envía saludos a la iglesia de parte de él y de otros hermanos. Así que en primer lugar, en el verso 19, por favor pongan mucha atención, abran sus Biblias y lean conmigo el verso 19. En primer lugar, en este verso 19 están los saludos que envían las iglesias de la provincia de Asia. Dice el texto: las iglesias de Asia os saludan. Recordemos que cuando Pablo regresó a Éfeso por segunda vez, primero predicó en una sinagoga local por 3 meses y después enseñó por 2 años en un aula de clases de un discípulo llamado Tirano. El resultado de estas enseñanzas fue que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia del Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 8 al 10. Capítulo 19 de Hechos, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos,
y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Amén. Así que por este pasaje podemos ver que algunos de estos estudiantes de Pablo llegaron a ser pastores que fundaron iglesias en la parte occidental del Asia Menor, iglesias como la iglesia de Colosas, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, de Teatira, de Sardis, etc. ¿Por qué? Porque Pablo predicó el evangelio en esa región. Entonces, estas son las iglesias de Asia, de la provincia de Asia que menciona ahí Pablo en el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Estas son las iglesias que envían saludos a los hermanos de la iglesia de los Corintios a través de la carta de Pablo. Aquí es bueno tener una reflexión, mis amados hermanos. ¿Cuál es esa reflexión? Que cuando los cristianos envían saludos a otras iglesias, ¿sabe qué pasa? Refuerzan y fomentan la fraternidad y el lazo de comunión que tienen con aquellos que están dedicados a la misma tarea. Es decir, aquellos que sirven al mismo Señor y que luchan contra los mismos pecados y el mismo enemigo que tienen en común. Entonces es muy especial y es muy bueno que entre iglesias tengamos fraternidad y nos saludemos y nos enviemos saludos, como hacían estas iglesias de la provincia del Asia que enviaron saludos a la iglesia de los hermanos de Corinto para que también se animaran y continuaran amando al Señor y sirviéndole cada día. En segundo lugar, en la parte B del versículo 19 que estamos estudiando el día de hoy, en primer lugar, encontramos los saludos de la pareja de misioneros de Aquila y Priscila con el de la congregación que se reunía en su casa. Observen lo que dice el verso 19. ¿Qué dice el verso 19 de 1 de Corintios 16? Dice, os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan. Aquila nació en el Ponto, una provincia del norte del Asia Menor. Él era de trasfondo judío y se radicó en Roma con su esposa, Priscila, porque era la esposa de Aquila. Pero tiempo después fueron expulsados de la ciudad de Roma por un edicto del emperador Claudio en el año 49 después de Cristo. Y se fueron a Corinto, donde se dedicaron al negocio de las carpas. Esta pareja de esposos, cuando Pablo llegó a Corinto, le dieron alojamiento, según vemos en Hechos capítulo 18. ¿Qué dice Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Hechos 18, del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. Así que Pablo recibe alojamiento de esta pareja de esposos que amaban al Señor y reciben a Pablo en su casa. Y ellos empezaron a participar activamente en sus esfuerzos misioneros con Pablo. Viajaron con Pablo a Éfeso, donde ellos le explicaron a Apolos
más claramente el camino de Dios. Además de esto, abrieron su hogar a otros creyentes y fundaron una iglesia en su casa. En la época apostólica era común que una congregación se reuniera en una casa y funcionara como iglesia. Hoy en día también podemos encontrar que muchas iglesias empezaron en la sala de su casa de algún hermano que amorosamente abrió las puertas de su casa para iniciar un estudio bíblico. Y así han nacido muchas iglesias en nuestro país y en muchas naciones del mundo. Por eso es tan importante lo que dice este versículo 19 de Primera de Corintios 16. Escuchen, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Notan que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Ellos habían abierto las puertas de su casa para tener allí un estudio bíblico y enseñar el Evangelio. Y por eso es que digo que hoy día también podemos encontrar que muchas iglesias empezaron en la sala de la casa de algún hermano que amorosamente abrió las puertas de su casa para iniciar un estudio bíblico, y así han nacido muchas iglesias. Prontamente, un hermano va a abrir las puertas de su casa en la ciudad de Acacias y vamos a empezar un estudio bíblico. Y esto es maravilloso porque tenemos la fe y la confianza de que el Señor nos va a bendecir allí para plantar una iglesia en esta ciudad que también lo necesita. Entonces, esa era la costumbre en muchas partes. Vemos en el Nuevo Testamento que se fundaban iglesias, se reunían los creyentes en las casas de los hermanos. Por ejemplo, observen lo que dice Romanos 16:5. Dice Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vemos que allí, en este saludo también se saluda a la iglesia de su casa. También vemos en Colosenses capítulo 4, verso 15, lo siguiente. Colosenses 4:15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Volvemos a ver que allí había en la casa de Ninfa una iglesia que funcionaba en su casa. Y en Filemón, capítulo 1, verso 2, Filemón 1:2, dice, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Volvemos a encontrar allí un texto sagrado que nos habla de la iglesia que está en la casa de Apía y de Arquipo. Qué maravilloso ver cómo las iglesias se reunían en las casas para compartir la palabra de Dios y crecer juntos en el conocimiento del glorioso evangelio que Cristo nos ha dejado. Ahora pasemos al versículo 20. En tercer lugar, el verso 20 de Primera de Corintios 16, vemos allí que Pablo vuelve a reiterar los saludos de los hermanos y les dice que se saluden unos a otros con ósculo o con beso santo. Ósculo quiere decir beso. Entonces, saludar con ósculo santo era una demostración de afecto fraternal entre hermanos que nutría del Espíritu de Cristo a la iglesia y no era una mera práctica formal ni cultural. Escuchen lo que dice el versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Aunque no es una obligación, mis amados hermanos, que siempre nos demos abrazo y beso cuando nos saludemos entre hermanos, sin embargo, sí es un acto de cariño y amor fraterno entre hermanos.
Lo que sí está claro es que nos debemos saludar unos a otros con cariño y aprecio, no ser déspotas e insociables, porque lamentablemente, duele decirlo, en la iglesia hay hermanos que no les gusta saludar, que no prestan la cara para saludar. Termina el culto y salen volando y salen con la cabeza agachada y no saludan a nadie. Hermanos, si realmente somos creyentes, el mandato aquí es que nos saludemos los unos a los otros. Es menester que nos saludemos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nos saludamos, estamos mostrando amor fraterno. Estamos nutriendo nuestra comunión en Cristo, no como un mero acto formal, sino que eso evidencia que nos amamos los unos a los otros y que nos da gozo encontrarnos los unos a los otros. Así que, hermanos, es bueno que nos saludemos. La Biblia aquí lo menciona y lo muestra, que debemos saludarnos con beso, que debemos saludarnos de manera fraternal, que debemos saludarnos con amor los unos a los otros y no salir corriendo como pasa con algunos hermanos. Debemos ser fraternos, debemos socializar en la iglesia, tener comunión los unos con los otros, conocernos los unos con los otros. Así que, hermanos, esto es muy bueno entenderlo y Pablo aquí recomienda en su carta a la iglesia de los Corintios que se saluden con ósculo santo, es decir, que muestren afecto fraternal los unos por los otros y que se gocen cuando están reunidos como hermanos en Cristo en la congregación. Noten lo que dice Romanos 16:16 acerca de esta misma temática del saludo. Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo vuelve aquí a insistir a que se saluden los unos a los otros y si es posible dar un abrazo y un beso al hermano, pues hacerlo. No es obligación, vuelvo y repito, no es norma general que todos nos demos beso, pero si usted quiere mostrar amor fraterno, un amor fraternal con ese hermano, pues hágalo. Pablo aquí dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Aclara que es un beso santo, no es un beso de morbosidad, no es un beso pecaminoso, sino un beso de amor fraterno en Cristo, porque nos gozamos de encontrarnos en el amor de Cristo en la congregación. Vean lo que dice Primera de Pedro ahora. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, amén. Vuelve aquí la palabra de Dios a insistir, esta vez por boca del apóstol Pedro, a que nos saludemos con ósculo de amor, con beso de amor, como hermanos en Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26 encontramos otra mención a esta verdad. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 26? Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Así que Pablo es reiterativo en el amor fraterno que debemos mostrar como hermanos en la congregación, porque eso aumenta los lazos de hermandad, la comunión unos con otros, la fraternidad como iglesia. En cuarto lugar, el versículo 21, en él encontramos la declaración de Pablo diciendo que estos saludos los escribió de su propia mano. Observen lo que dice el versículo 21, por favor. Si ustedes están atentos, están aquí con la palabra de Dios y con respeto, estudiando la palabra de Dios, espero que todos allá en casa estén lo mismo, sin estar distraídos ni distrayendo a los demás. Desde el versículo 21 de nuestro pasaje dice, yo Pablo,
os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces, en el versículo 21 encontramos la declaración de que Pablo escribió esos saludos, esas salutaciones finales de la carta con su propia mano. Por lo general, Pablo tenía un secretario que le ayudaba con la redacción de las cartas que él escribía a las diferentes iglesias. Pero a veces él escribía el saludo de manera personal como una forma de hacerle entender a los hermanos cuánto les amaba. Es decir, que no solamente era por conducto de un secretario, sino que él también metía la mano y escribía y redactaba los saludos para mostrarles el amor a los hermanos a los cuales enviaba la carta. Noten lo que dice Gálatas capítulo 6, 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo allí a los hermanos de Galacia les recuerda y les dice que él escribió con grandes letras de su propia mano. En Colosenses capítulo 4, versículo 18, Colosenses 4, 18, también encontramos la siguiente palabra. Colosenses 4, 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Pablo les recuerda aquí, este es un saludo especial, que él escribe con su propia mano, y les recuerda que él los ama mucho y que él está preso. Escuchen lo que dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, acuérdense que yo estoy preso, no se olviden de orar por mí, no se olviden de visitarme, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros, amén. Las salutaciones de mi propia mano para hacerles entender que él está preso y que necesita de las oraciones y que a pesar de estar preso, está escribiéndoles y sirviendo al Señor con amor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, también encontramos otro saludo de la propia mano de Pablo. Dice, 2 de Tesalonicenses 3, 17, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces, por este texto parece ser que todas las salutaciones de las cartas de Pablo las escribía de su propia mano, y vuelvo y repito, como una manera de mostrar amor fraterno, que lo recordaba mucho a todos los hermanos a quienes escribía sus cartas, las cuales hasta el día de hoy sirven de bendición y de edificación a la iglesia del Señor. Gracias a Dios por el hermano Pablo, a quien Dios tiene en su gloria, por esas cartas maravillosas que escribió, en las cuales nosotros como hermanos en Cristo nos edificamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y crecer cada día mostrando la luz de Jesús en un mundo que está en tinieblas. En quinto lugar, en el versículo 22, encontramos que Pablo hace una solemne advertencia de maldición a todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. Y esta salutación va seguida de la advertencia que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Observen lo que dice el versículo 22 de 1 Corintios 16. ¿Qué dice? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La expresión anatema en este pasaje significa maldito. Es decir, estar bajo la maldición de Dios. Pablo expresa una fórmula que maldice a cualquiera que no amare al Señor Jesucristo. Para entender esto un poco mejor, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 al 26, tenemos qué es un anatema y lo que había considerado Dios como anatema. Deuteronomio 7, 25 al 26.
Dice la Escritura: las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, es decir, para que no seas maldito por desobedecer el mandato de Dios. Del todo las aborrecerás y las abominarás, porque son anatema. Amén. Así que vemos en este pasaje la orden de Dios al pueblo de Israel cuando pasara a tomar la tierra prometida. Como esa tierra estaba habitada por gente pagana, por pueblos paganos que eran idólatras en gran manera y pecadores contra Jehová, Dios le dice a su pueblo que las esculturas de esos dioses tenían que quemarlas en fuego, que no codiciaran plata ni oro de ellos, para tomarlos para ellos, para que no tropiecen en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Ellos no podían tomar nada de aquellas ciudades, porque como eran dedicadas a dioses falsos, eran abominación a Dios. En el verso 26 dice que no debían traer las cosas abominables, aquellas cosas que Dios había prohibido, a la casa de ellos, para que no fueran anatema. Del todo las aborrecerás y abominarás, porque son anatema, es decir, son malditas de Dios. Dios no las quiere para su pueblo, ni que las lleven a su casa, porque eso les traerá maldición. Es algo así como obtener plata mala vida, como obtener cosas robadas y llevarlas a la casa. Entonces, más o menos podríamos equipararlo al día de hoy en este sentido. Entonces, ahora vamos a Josué capítulo 6, verso 18. Josué 6, verso 18. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbes. Ustedes recordarán la historia de Acán, cuando cuando el pueblo de Israel pasó a tomar la tierra prometida. La primera ciudad que tomaron fue la ciudad de Jericó, una ciudad al extremo pagana y pecadora. Dios mandó que cuando entraran y tomaran posesión de esta ciudad, no deberían tomar nada de lo maldito, del anatema, de aquellas esculturas, de aquel oro, de aquellos lingotes que habían en la ciudad. Mandó que de nada de esta ciudad tomaran. Sin embargo, que debían quemar todas esas cosas porque eran aborrecibles, abominables a los ojos de Dios. Eran cosas mal habidas, eran cosas que no honraban ni glorificaban a Dios. Entonces, mis hermanos, Acán, cuando fue a la batalla, se enamoró de un lingote de oro y de un manto babilónico y lo tomó a escondidas y lo llevó a su casa, a su tienda, y lo escondió. Es decir, llevó la maldición, llevó el anatema a su casa. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel comenzó a perder las batallas porque estaba la maldición en su casa, habían desobedecido. En otras palabras, Josué y el pueblo quedaron bajo maldición por causa del anatema que Acán había llevado a su tienda. ¿Y qué pasó? Cuando lo descubrieron, lo mataron y quemaron todas las cosas y la maldición pasó. ¿Por qué? Porque habían violado el mandamiento de Dios. Así que, hermanos, anatema, entonces, volviendo a nuestro tema, esto lo hice para tener una pequeña idea de lo que significa el anatema. Entonces, volviendo a nuestro tema, el anatema es la maldición de Dios sobre una persona, sobre una ciudad o sobre una cosa. Esta ciudad de Jericó era una anatema, una ciudad maldita. Las cosas que habían en la ciudad eran malditas y entonces debían ser destruidas. Entonces, anatema es la maldición de Dios sobre una persona, sobre una ciudad o sobre una cosa.
¿Y qué sería ser anatema en nuestro tiempo? Nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Pablo pone bajo anatema o bajo maldición a los falsos predicadores que no predican el evangelio de Cristo. Escuchen lo que dice Gálatas 1, versículo 9. Gálatas 1, versículo 9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, es decir, maldito. Así que Pablo en nuestro tiempo pone bajo anatema o bajo maldición a los falsos predicadores que no predican el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. El que les predica un diferente evangelio, diferente al que hemos recibido, sea anatema. Hoy en día hay muchos anatemas en este mundo, en esta nación, en este planeta, que predican un evangelio falso que no es conforme a las Escrituras, que no es conforme al evangelio que Cristo nos ha dejado. Estas predicaciones, estos predicadores están bajo maldición, son anatema. Pero en segundo lugar, ser anatema o maldito es estar sin Cristo, es estar separado de Cristo. Observen lo que dice Romanos 9, versículo 3, por boca del apóstol Pablo. ¿Qué dice Romanos 9:3? Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo aquí en su disertación en el capítulo 9, él sabe que sus hermanos, los judíos, han rechazado a Cristo. Y él se duele porque lo han rechazado, porque saben que al rechazar a Cristo, pues se irán a condenación, porque están bajo maldición. Entonces, dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Así que, ¿qué es ser anatema? Ser anatema en nuestro tiempo es estar sin Cristo, es estar separado de Cristo. ¿Y quiénes son los que están separados de Cristo? Los que no han creído ni confiado en Él de verdad. Y digo de verdad porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no han creído en Jesucristo de verdad. Sus vidas no han cambiado. Siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos perezosos, los mismos hipócritas, los mismos gritones, los mismos groseros, los mismos falsos. Y entonces así se convierten en hipócritas y al ser hipócritas están bajo maldición. La Biblia dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Así que para ser de Cristo debemos tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y para tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y creer que Cristo fue el que dio su vida en la cruz para salvarnos del presente siglo malo y de la ira venidera que va a venir y que murió para justificarnos de nuestros pecados y nuestras maldades. Así que entonces, ¿qué es ser anatema en nuestro tiempo? Es estar bajo maldición, es estar separado de Cristo. ¿Quiénes son los anatemas de nuestro tiempo? En un ejemplo, aquellos que predican a Cristo un falso evangelio y que pues por predicar un falso evangelio se ponen bajo el anatema, bajo maldición. Entonces es inconcebible, mis hermanos, conocer a Cristo y no amarlo. ¿Tú conoces a Cristo? Si conoces a Cristo, debes amarlo. ¿Qué nos dice el texto? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Así que, ¿quién es un maldito? ¿Quién es un anatema en nuestro tiempo? Todo aquel que conociendo a Cristo y no lo ama, pues él se convierte en un anatema. Pablo le escribe a una iglesia que conoce a Cristo y que sabe lo que Cristo ha hecho por los pecadores
En consecuencia, les hace esta solemne advertencia: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y hoy también el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos hace esta solemne advertencia a todos los creyentes de nuestro tiempo, incluyendo a la iglesia Lluvias de Gracia. Nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué debemos amar a nuestro Señor Jesucristo? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué debemos amar a nuestro Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo debemos amarlo por 4 razones. En primer lugar, lo debemos amar por lo que Él es. En segundo lugar, lo debemos amar por lo que Él hizo. En tercer lugar, lo debemos amar por lo que Él hace. Y en cuarto lugar, lo debemos amar por lo que Él hará. Veamos una a una estas expresiones del por qué debemos amar a Cristo. A Cristo, en primer lugar, lo debemos amar por lo que Él es. ¿Qué es Cristo? Cristo es el Santo Hijo de Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Él es la luz del mundo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el agua de vida. Él es la resurrección y la vida. Así que debemos amarlo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Hermanos, todo esto que les mencioné está escrito. No nombro las citas porque nos llevaría mucho tiempo, pero todo esto que les he mencionado son razones súper mega especiales por las cuales debemos amar a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Así que debemos amar a Cristo por lo que Él es. Él es la luz del mundo. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie podría heredar el cielo ni ir a la presencia del Padre sino por Él. ¿No les parece razones suficientes para amar a nuestro Señor Jesucristo? En segundo lugar, debemos amar al Señor Jesucristo por lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, encontramos una declaración de lo que Cristo hizo por nosotros. Filipenses 2, 6 al 8. Dice: el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló haciéndose como uno de nosotros, se despojó a sí mismo, de sí mismo, dice la Escritura, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, así como nosotros, pero sin pecado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Fue obediente hasta la muerte. Eso fue lo que hizo Cristo. Hizo por nosotros una obra que nadie más la puede hacer. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos, porque nos amó con amor inmerecido. Entregó su vida en rescate por nosotros, para que nosotros tuviésemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9, también encontramos la siguiente expresión maravillosa que me gustaría que ustedes observaran conmigo, de lo que hizo Cristo por nosotros. Apocalipsis 5, 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo y nación,
Qué maravilloso pasaje este, mis amados hermanos. Aquí Juan tiene una visión en el cielo y dice que las multitudes de los redimidos y los ángeles cantaban un nuevo cántico que decía: digno eres de tomar el libro. Ese cántico era al Cordero, a Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué razón Él era el único digno? Porque tú fuiste inmolado, dice el texto. Es decir, fue sacrificado, se ofreció voluntariamente en rescate por nosotros dando su vida. Y con tu sangre, dice el texto, con esa sangre perfecta, sin pecado, nos has redimido, nos has comprado, nos has hecho adquisición de Él para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Hermanos, ¿no es esta razón más que suficiente para amar a Cristo? Entendemos las palabras de Pablo cuando dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Qué maravilloso, hermanos, saber lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no solamente debemos amar a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hizo, sino por lo que Él hace. Cristo también hace en estos momentos algo por nosotros, por los creyentes. Observen lo que dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. Allí vemos lo que Cristo hace en estos momentos por nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace Cristo en estos momentos, en la eternidad, en la diestra del Padre o a la diestra del Padre? Interceder por nosotros. Cristo no solamente murió por nosotros, dio su vida por nosotros, sino que intercede por nosotros porque resucitó por nosotros para darnos la resurrección. Y Él sabe de nuestras debilidades y de las angustias que tenemos que pasar en este mundo y en este cuerpo corruptible y mortal que todavía no ha sido redimido. Entonces Cristo intercede por nosotros para que nosotros nos fortalezcamos y vivamos para la gloria de Dios. Es por eso que en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice la palabra de Dios. En Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión perpetua de Cristo es revelada en este texto. Cristo intercede perpetuamente por nosotros. Tenemos a Cristo intercediendo, orando a la diestra del Padre por todos nosotros. Si nosotros triunfamos y logramos algo, es porque Cristo en su misericordia intercede por nosotros y el Padre siempre escucha las oraciones de su Hijo, porque las oraciones de su Hijo son conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos. Así que esta es otra razón más que poderosa y gloriosa para amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con razón Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Y en cuarto lugar, debemos amar a Cristo por lo que Él hará por nosotros. No solamente por lo que Él es, no solamente por lo que Él hizo, no solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él hará por nosotros. Escuchen lo que dice Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Un glorioso pasaje que lo estudiamos cuando estudiamos el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 19, 11 al 16. Lo que Cristo hará en el futuro por nosotros. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué hace Cristo? Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje nos describe el glorioso regreso de Cristo a esta tierra en gloria, con sus ejércitos celestiales, para dar a cada uno el pago conforme a sus obras. Él vengará a todos sus enemigos, y los que le traspasaron harán lamentación por él, sí, cuando lo vean venir en las nubes en su gloria. Así que, hermanos, Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y a llevarnos a su presencia santa para estar siempre con Él en gloria. Esto es una razón más que gloriosa y suficiente para amar a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, con razón Pablo nos dice a nosotros los creyentes que conocemos su palabra y que conocemos la obra de Cristo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Nos preguntamos, en segundo lugar, ¿qué es amar a Cristo? ¿Qué es amar a Cristo? Amar a Cristo es obedecerle. Por tanto, si yo no le obedezco, no puedo decir que lo amo. Y si no lo amo, estoy bajo maldición, estoy bajo anatema. Así que si tú dices amar a Cristo pero no lo amas, entonces estás bajo maldición y debes arrepentirte y pedirle perdón al Señor y volver al camino. Observen lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, verso 15. Dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora noten lo que dice Juan 14, 23. Ahí en el mismo capítulo. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Así que, hermanos, estos dos textos nos revelan qué es amar a Cristo. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces, ¿qué es amar a Cristo? Amar a Cristo es obedecer sus mandamientos según Juan 14, 15. Y amar a Cristo, según Juan 14, 23, es obedecer o guardar su palabra. Esa palabra que tú y yo leemos, debemos obedecerla. Así que amar a Cristo es obedecer sus mandamientos, amar a Cristo es guardar su palabra. La pregunta obligada para usted, mi amado hermano, en esta noche es: ¿conoces los mandamientos de Cristo? ¿Conoces la palabra de Cristo? Yo creo que sí. Tú conoces los mandamientos de Cristo y conoces la palabra de Cristo. Por eso yo quiero que miremos unos mandamientos de la palabra de Cristo aquí en el contexto del pasaje que estamos estudiando. Vaya por ejemplo a 1 Corintios 16, 15 al 16. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 15 al 16? Donde encontramos un mandamiento del Señor. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí tenemos un mandamiento de la palabra de Cristo. Esto es palabra de Dios, es la palabra de Cristo, son los mandamientos de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Que se sujeten
a sus líderes como iglesia, que se sujeten a los que sirven en la obra del Señor, que les obedezcan, porque dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra, porque esta familia de Acaya, que era la familia de Estefanas, se había dedicado con los suyos a servir al Señor. Entonces, estás sometiéndote a los líderes, a los que Dios ha puesto para servir en la iglesia y ministrar en la iglesia. Ahí dejo la pregunta. Ahora noten lo que dice 1 Corintios 16:20, otro mandamiento del Señor en su palabra en este contexto. 1 Corintios 16:20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hermanos, una pregunta. ¿Es un mandamiento saludarnos los unos a los otros? ¿Sí o no? Ahí está claro. Esto es palabra de Dios. Pablo no puso este saludo ahí por relleno en la carta. Esto es inspiración del Espíritu Santo y que está en la palabra de Dios. Y por ende debemos obedecer ese mandamiento. Así que de hoy en adelante, hermano que me escucha, tú tienes que saludar a tus hermanos en la iglesia. Tienes que ser amoroso. Tienes que ser saludar con amor, con ósculo santo a sus hermanos si es posible. Es decir, tenemos que saludarnos. Es un mandamiento del Señor saludarnos los unos a los otros. No sea hosco, no sea hosco o, ¿cómo es la palabra? Antipático con los demás hermanos. Salude. Si quiere que lo saluden, salude. Porque muchos hermanos se van de la iglesia que porque no los saludan. Y es verdad, muchos hermanos no saludan sino a los que conocen, pero no van y saludan a la persona nueva que llegó a la iglesia. Hay que saludar, hay que mostrarle cariño, que estamos felices de tenerlos ahí en la congregación. Si ellos nos hacen mala cara, pues allá ellos, pero nosotros cumplamos con mostrar fraternidad, amor entre hermanos, saludémonos los unos a los otros. Es un mandamiento de Dios, como lo podemos ver aquí en este pasaje. Y el Señor Jesús, hermanos, recordemos que en Mateo 10:37 dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, hermana que me escucha esta noche, ¿escucharon este texto? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, entonces, ¿estás amando más a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposa, que a Cristo? Estás entonces, no lo digo, en anatema. Porque el único que debe ser amado por sobre todas las cosas es Cristo. Yo no estoy diciendo aquí que no ames a tu mamá, a tu esposa, ni a tus hijos. Lo que estoy diciendo aquí es que el amor de ellos no debe estar por encima del amor que nos corresponde dar a Cristo. Entonces la pregunta esta noche: ¿amas realmente a Jesús? ¿Amas realmente a Cristo? ¿O estás bajo anatema? Si tú reconoces esta noche tu pecado, el Señor te perdonará y el Señor te dará la gracia para amar. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si tú y yo entendemos esta verdad, nosotros podemos amarle. Por eso el apóstol Juan escribió en su primera carta: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Así que, hermanos, espero Dios les haya hablado a su corazón. Solamente me quedaron 2 versos para terminar, pero ya son de salutaciones finales que, aunque son importantes, creo que hoy podemos dar por terminada
esta carta y espero que Dios haya hablado a sus corazones, o no sé si hermanos me permiten terminar esta carta con estos dos textos que me hacen, que me faltan por terminar. Entonces, hermanos, preferimos dejarlo para el próximo programa. Entonces, inclinen su rostro y vamos a orar a Dios. Padre bendito, doy gracias a ti, porque tú eres muy bueno, Señor, y siempre nos hablas a la conciencia. Tú eres un Dios que permaneces por los siglos de los siglos, porque eres el eterno y soberano Dios que gobiernas por sobre todas las cosas. Te suplico, Señor, que esta palabra que escuchamos hoy se atesore y la vivamos, Padre Santo, y que podamos amarte de corazón, porque el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Después de saber lo que tú, Señor, eres, de lo que tú has hecho por nosotros, de lo que haces por nosotros y de lo que hará por nosotros, ¿cómo no hemos de amarte, Señor? Si tú eres la resurrección y la vida, si tú eres el perdón, si tú eres la misericordia, mi Señor, si tú eres nuestra justicia, si tú eres el todo en todo, Señor. Gracias por el grande amor, Rey de reyes y Señor de señores, que en tu misericordia y en tu gracia has derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Yo te alabo, te doy gracias y te bendigo por tu amor maravilloso. Y ruego, Padre, que esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy cale en nuestras conciencias y podamos amarte más y más cada día, conforme a lo que tú has revelado en tu gloriosa palabra. Te doy las gracias y te bendigo en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por su participación esta noche. Espero de corazón que todos hayan sido edificados y que esta enseñanza de la palabra de Dios haya sido de gran bendición a sus vidas. Tenemos aquí un reporte de 36 personas, más las que estaban en familia, viendo la enseñanza. Que Dios los bendiga y gracias por su fidelidad. Es por Cristo que lo podemos hacer. Un abrazo para todos y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles con un nuevo estudio de la bendita palabra de Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.